Ayer conocimos la noticia de que LATAM va a cerrar su filial en Argentina y uno de sus CEOs, que fue el que dio esta comunicación, se dedicó a culpar a los trabajadores por no haber aceptado la rebaja del 50% de su salario. Ahora con esta medida están en juego 2.000 puestos de trabajo de los trabajadores de LATAM. Los culpa por no aceptar una ridícula distribución de cómo pagar los sueldos, donde los empresarios deberían aportar un 25%, los trabajadores otro 25% y el Estado 50%. Los culpa por eso, por no haber aceptado esa distribución ridícula. Pero nadie se preguntó cuando estuvieron las ganancias millonarias de esta empresa LATAM, que si se distribuyeron equitativamente por igual entre los trabajadores. Eso no sucedió. De hecho, ayer Pablo Viro, secretario general de uno de los sindicatos aeronáuticos, dijo que el balance de LATAM muestra que ganaron 430 millones de dólares en toda Latinoamérica. Y también se supo que repartieron ganancias por 58 millones de dólares a fines de abril. Y ahí no se puso en discusión ninguna socialización. Ahora, cuando se trata de atacar a los trabajadores y que pierdan su salario los trabajadores, ahí siempre los empresarios se ponen muy rápido de acuerdo. Y además hay que comprobar que LATAM tiene verdaderamente esta crisis y preguntarse si no hay una nueva estafa, porque hasta ahora hemos visto cómo un montón de empresas, de grandes empresas, Swiss Medical, Clarín, McDonald's, se han anotado en el ATP para recibir subsidios del Estado, y algunas de ellas incluso después lo devolvieron porque querían seguir operando en el mercado de dólares, como fue el caso de Techin, de Paolo Roca. O sea, demostraron que no necesitaban esa ayuda estatal, pero sin embargo la pidieron igual. O también está el caso de Vicentín, que resonó mucho las últimas semanas, donde también hay una estafa monumental que se hizo al Estado con lavado de dinero, con evasión impositiva, con estos créditos que se pidieron al Banco Nación. Y ahí la propuesta del gobierno es un rescate a la empresa, es decir, la empresa nos estafa y encima hay que pagarle. Esa es la propuesta que se viene circulando, es el mundo del revés, donde a los estafadores se los premia y a los trabajadores se los castiga. LATAM quiere despedir ahora a 2.000 trabajadores, pero no es un hecho aislado esto ni cayó de la nada. O sea, me interesaba recapitular con ustedes qué viene pasando desde que empezó la cuarentena y cuáles fueron las reacciones de los grandes empresarios. Primero vimos que se hizo un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, para prohibir los despidos. ¿Qué pasó? Los despidos se realizaron igual. De hecho, Paolo Roca fue pionero en haber instaurado la práctica a pesar de existir ese decreto. Y de hecho, el Observatorio de Despidos en la Pandemia de la Izquierda Diario lleva registrados hasta el 13 de junio 750.000 puestos de trabajo perdidos desde que inició la pandemia. Después de esto vimos que la CGT hizo un acuerdo con la Unión Industrial Argentina, con el aval del Ministerio de Trabajo, para legalizar las rebajas salariales. Es la modalidad más extendida de ataque al salario contra los y las trabajadoras. De hecho, bueno, el Observatorio de la Izquierda Diario también contabilizó que son casi 2.300.000 trabajadores y trabajadoras que están afectadas y afectados por las rebajas de salario, que además se extendieron hace poco por 60 días más. Y esto estamos hablando del sector formal. Si queremos pensar en el sector informal, hay que preguntarse qué les queda para los que no tienen ningún derecho laboral. En resumen, con estos datos, casi el 66% del total de las y los trabajadores ya sufrieron algún tipo de ataque en sus condiciones laborales. Y esto viene sucediendo con el aval de las direcciones sindicales y también del gobierno por acción o omisión. Hoy las paritarias, también que vemos, básicamente están suspendidas, aunque no formalmente, pero en los hechos están suspendidas. Vemos salarios congelados en los hechos, mientras que la inflación, por supuesto, nunca se toma cuarentena porque sigue en ascenso. La conducción sindical de la CGT viene justificando esta suspensión de las paritarias, diciendo que no hay condiciones para poder meterse en una puja salarial por las condiciones de la pandemia. Ahora, si uno ve todo este recorrido, es casi una profecía autocumplida, la de la CGT, porque si vos ya entregaste rebajas salariales, entregaste despidos y ahora se plantea, bueno, no abrir ninguna negociación paritaria, aunque la inflación siga escalando.
Pero no son los únicos ataques estos que se vienen si hacemos toda esta recapitulación. También estamos viendo la falta de medidas sanitarias, la falta de protocolos para los y las trabajadoras esenciales, que están en la primera línea, trabajadoras de la salud, del transporte, muchas fábricas de la alimentación, que además estamos viendo que no solo aumentan los contagios, sino que empieza a haber casos de muertes de las y los trabajadores. Uno de los que indignó mucho fue el del caso del Gandulfo, donde una trabajadora pidió licencias que le fueron negadas sistemáticamente. O vemos también a los pibes que mueren pedaleando en las bicicletas llevando el delivery. Otra es la forma del teletrabajo que se está llevando una discusión al Congreso, muchos lo quieren empezar a regular, y es una manera de reforma laboral encubierta, porque ataca a las condiciones laborales. El gobierno está haciendo su parte también, o sea, vemos todo este recorrido de los empresarios y el gobierno hace su parte, porque en el medio de que las cámaras empresarias están pidiendo pagar en cuotas el aguinaldo, ¿qué hizo el gobierno? Anunció que va a pagar a los trabajadores estatales el aguinaldo en cuotas para un sector. Y ayer Luis Campos, que estuvo en una entrevista acá en Se Tenía que Decir, nos dijo justamente que era una señal política muy peligrosa porque era una manera de avalar que otros sectores hagan negociaciones para pagar el aguinaldo en cuotas. Y es un camino que se viene viendo del gobierno nacional, porque si uno mira de lo que pasó en los últimos meses, va a terminar llegando antes el aguinaldo en cuotas que un impuesto a las fortunas o un aporte por única vez. Va a llegar antes el aguinaldo en cuotas. De nuevo, primero, el ataque a los trabajadores. Entonces, no podemos ver cada una de estas cosas como hechos aislados. Hay un conjunto de medidas que están yendo a atacar a los trabajadores, los empresarios ya empezaron ese ataque. Y la pandemia y la cuarentena implican medidas excepcionales, pero si se dejan pasar todos estos ataques a la clase trabajadora, no van a ser consecuencias excepcionales para ellos y ellas. Se van a asentar condiciones de mayor precariedad y peores condiciones de trabajo. Entonces hay una disputa abierta que seguramente se vuelva cada vez más aguda a medida que siga el desarrollo de la crisis económica y sanitaria, pero su resultado no está dicho y va a depender de la capacidad de lucha y de organización de las y los trabajadores. La pelea es ahora y es por todos. Es por las trabajadoras y los trabajadores formales, informales, sindicalizados, no sindicalizados, ocupados, desocupados, es por todos ellos. Tiene que ser un único grito que la vida de las y los trabajadores importa. Se tenía que decir. Se tenía que decir. Contamos la realidad para transformarla. Y llegamos al final del programa, nos pasamos un poquito hoy que tuvimos varias comunicaciones. Les agradecemos por estar del otro lado, escuchándonos o viéndonos cuando nos mandan comentarios. Estamos arrancando hoy esta nueva modalidad con Lu Conectada, vamos a tener más cuidados. Así que bueno, Sol, nos despedimos hasta mañana. Sí, nos vemos mañana, esperamos tenerlos por acá. Sí, a las 9, alerta spoiler, 10:30 se tenía que decir y sigan con toda la programación de La Izquierda Diaria.